Las mañanas en Bowers siempre empezaban con niebla. A Lulu Merriweather le encantaban esas horas, cuando la ciudad parecía más suave y amable, como una manta de algodón. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de café en la mano, aspirando su aroma ácido y observando cómo el sol se abría paso lentamente entre la bruma. ¿Te has vuelto a despertar? Una voz detrás de ella la hizo estremecerse. Ashton, desaliñado, con una camiseta arrugada que no se había quitado en 3 días, estaba apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos, que antes le habían parecido muy expresivos, estaban nublados por la falta de sueño. Había estado trabajando en su nuevo proyecto hasta las 4 de la madrugada. Al menos, eso había dicho. Hoy tengo 3 visitas y una reunión con nuevos clientes. Lulu se apartó de la ventana. Los Jacobson quieren una casa con vistas al lago, pero tienen presupuesto para un cobertizo. Eres el mejor agente inmobiliario de Bowers. Ashton se acercó y le besó la mejilla. Olía a sábanas rancias y a cerveza de la noche anterior. Si alguien puede conseguir lo imposible, eres tú. Lulu sonrió débilmente. Esas palabras antes la habían reconfortado. Ahora lo único que oía en ellas era vacío. «Ha llamado mamá», dijo Ashton despreocupadamente, abriendo la nevera. Preguntó si podías pasar a recoger su medicación de la farmacia hoy. Lulu apretó los dientes. Por supuesto que Heather no podía llamar ella misma a Lulu. En 7 años de matrimonio, su suegra nunca la había llamado directamente, siempre a través de su hijo, como si Lulu fuera un centro de servicios y no un miembro de la familia. «Hoy no tengo tiempo», respondió Lulu. Tenía un autobús que paraba justo delante de la farmacia. «Lulu», Ashton puso cara de dolor. «Ya sabes que mamá tiene artritis. Le cuesta mucho andar. Y yo tengo un trabajo», le cortó Lulu. «El único trabajo en esta familia, por cierto». Ashton arrugó la nariz como si ella le hubiera pegado. «Estoy trabajando. Lo que pasa es que mi proyecto aún no da dinero. Pero pronto, se hizo eco Lulu. Han sido 7 años de paseo». Puso la taza en el fregadero y salió de la cocina sin esperar respuesta. En el dormitorio, Lulu se puso un estricto traje azul marino, su armadura para el mundo exterior. Mientras se recogía el pelo en un moño apretado, su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche. Su boda. Ashton y ella, jóvenes, radiantes, llenos de esperanza. A veces a Lulu le parecía que aquellas 2 personas de la fotografía eran extraños de otra vida. Su primer encuentro con Ashton Brock fue en una pequeña galería a las afueras de Bowers. Lulu, que acababa de obtener su licencia de agente inmobiliario, había ido allí en busca de paisajes locales para decorar su oficina. Ashton estaba de pie junto a sus cuadros, lienzos brillantes y expresivos que parecían vibrar de energía. No era como los demás Bowers, pelo largo recogido en una coleta descuidada, vaqueros manchados de pintura y una sonrisa que hacía temblar las rodillas de Lulu. Se pusieron a hablar. Ashton era un artista que acababa de regresar de Europa, donde había pasado 2 años empapándose de cultura. Hablaba de París, Barcelona y Roma como si fueran viejos amigos. Lulu, que nunca había viajado fuera del país, le escuchaba sin aliento. «¿Sabes qué es lo más increíble de Europa?», preguntó entonces Ashton, inclinándose tanto hacia ella que pudo oler el chicle de menta. «Allí, el pasado y el presente existen al mismo tiempo. Puedes desayunar en un café que tiene 300 años y luego ir a una exposición de arte moderno. Es como vivir en varias dimensiones a la vez». Lulu asintió y sonrió, ocultando sus orejas sonrojadas tras el pelo. No entendía ni la mitad de lo que decía, pero su voz, su entusiasmo, el mero hecho de que un hombre tan inusual e interesante le prestara atención, la mareaban. Ese día compró 2 de sus cuadros y pagó el doble de lo que había planeado gastar en la decoración de la oficina. Ashton la invitó a tomar un café.
Un mes después, se fueron a vivir juntos. 6 meses después, se casaron, a pesar de las advertencias de Meredith, la única amiga de Lulu desde la universidad. «No le conoces de nada», dijo Meredith mientras elegían su vestido de novia. «La gente no cambia en 6 meses. Sé todo lo que necesito saber», replicó Lulu, girando frente al espejo con un vestido de satén blanco que costaba el sueldo de 2 meses. «Tiene talento, es sensible y me quiere». Meredith se limitó a negar con la cabeza. Lulu había estado en 7 hogares de acogida durante su infancia. En ningún sitio había permanecido más de 1 año. Demasiado callada, rara, retraída, eran los comentarios que sus padres adoptivos hacían de ella cuando la devolvían a los trabajadores sociales. A los 14 años había dejado de deshacer la maleta por completo, siempre dispuesta a mudarse. La única constante en su vida eran los libros. En ellos encontraba el consuelo y la comprensión que no obtenía de la gente. A los 21 años, Lulu se licenció en Administración de Fincas. La elección fue pragmática, un trabajo estable, la oportunidad de tener su propia casa. A los 28, se había convertido en una de las mejores agentes inmobiliarias de Bowers, una pequeña ciudad que la atraía por su vida tranquila y comedida. Tenía su casa, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad, unos ingresos estables y la vaga sensación de que algo faltaba en su vida. Ashton llenaba ese vacío con su risa, sus historias, sus sueños. Hablaba de cómo abriría su propia galería, de cómo sus cuadros se expondrían por todo el país, de cómo viajarían juntos. Lulu creía cada palabra que decía. Las primeras grietas en los cimientos de su relación aparecieron un mes después de la boda. Ashton anunció que dejaba la tienda de artículos de arte en la que trabajaba como dependiente. «Este trabajo me está sacando todo el jugo creativo», dijo. «No puedo crear si estoy todo el día hablando con gente sobre pinceles y pinturas». Lulu apoyó su decisión. Al fin y al cabo, ¿no está la familia para eso, para apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad? Ella creía que era temporal, que Ashton pronto encontraría una galería para su obra, que vivirían la vida de la que él le había hablado. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Ashton encontraba trabajo y luego lo dejaba, siempre por la misma razón. Estaba matando su creatividad. Empezaba un proyecto tras otro, una serie de cuadros, una novela, un documental sobre la vida en los pueblos pequeños, pero nunca terminaba nada. Siempre había una razón: mala iluminación, malos materiales, mal ambiente en la ciudad. Y entonces llegó Heather. La madre de Ashton había venido a quedarse con ellos una semana después de divorciarse de su padre y se había quedado 7 años. Una mujer alta y delgada, con el pelo teñido de platino y un cigarrillo perpetuo en las manos, consideraba a Lulu como una sirvienta que, de algún modo insondable, se había apoderado de su hijo. «Mi Ashton siempre ha sido especial», dijo Heather, dejando salir el humo por las fosas nasales. Su talento no era para pueblos de mala muerte como Bowers. Si hubiera tenido el mentor adecuado, ya estaría exponiendo en Nueva York. La mirada que dirigió a Lulu dejó claro quién creía que se interponía en el camino de Ashton hacia la fama. Al principio, Lulu intentó arreglar las relaciones con su suegra. Cocinaba sus platos favoritos, le pedía consejos sobre las tareas domésticas, escuchaba interminables historias sobre la infancia de Ashton. Pero cada día era más evidente. Heather no la veía como una nuera, sino como una rival por la atención de su hijo. Cuando Heather anunció que no podía pagar el alquiler con su pensión, Ashton ni siquiera consultó a Lulu. Simplemente dijo: «Mamá vivirá con nosotros hasta que se recupere». Lulu apretó los dientes pero aceptó. Después de todo, era su madre. 6 meses después estaba claro que Heather no iba a Biezo. Se había establecido firmemente en su dormitorio de invitados, llenándolo de sus cosas, sus olores, sus normas.
Cuando Lulu planteó suavemente la posibilidad de que Heather buscara otro lugar para vivir, Ashton estalló. ¿Vas a echar a mi madre? Su rostro se contorsionó de ira. ¿Después de todo lo que había pasado? No la estoy echando, intentó explicar Lulu. Solo creo que estaría más cómoda en su propio espacio. Y nosotros también. ¿Sabes qué? Ashton bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Si tanto te molesta mi madre, quizá deberías buscarte otro sitio donde vivir. Lulu se echó atrás entonces. Un mes más tarde, Ashton propuso un «wow». Buscarían a Heather un piso independiente cerca de allí. Lulu aceptó aliviada, solo para enterarse más tarde de que tendría que pagar el piso. «Mamá solo tiene una pensión», explicó Ashton. «Ahora estoy entre proyectos. Es solo por un par de meses, como mucho. Un par de meses se extendió durante 6 años». Ahora, de pie frente al espejo y mirando su rostro demacrado, Lulu intentaba recordar exactamente cuándo se había convertido su vida en una carrera interminable por el dinero, cuándo se había convertido en un cajero automático para su marido y su suegra, cuándo había dejado de soñar con su futuro y se había centrado por completo en asegurar su presente. El teléfono vibró y la sacó de sus cavilaciones. Un mensaje de Ashton. «No olvides la medicación para mamá. ¿Puedes pasarte por la tienda? Se nos han acabado los cereales que me gustan». Lulu colgó la pantalla del teléfono sin contestar. Tenía que llegar puntual a la primera presentación de la casa a las 8:30. La jornada laboral prometía ser larga, pero el trabajo era el único lugar donde Lulu se sentía competente y respetada. Allí no era la mujer de Ashton, ni la cuñada de Heather, sino Lulu Merriweather, la agente inmobiliaria cuyo nombre conocía todo el mundo en Bowers. Salió del dormitorio, procurando no hacer ruido. Ashton había vuelto a la cama y estaba dormido, tumbado en la cama, roncando suavemente. Había una botella de cerveza sin terminar junto a la cama. En la mesa de la esquina de la habitación había lienzos, tubos de pintura, pinceles, otro proyecto innovador que Lulu estaba segura de que nunca terminaría. En el pasillo, cogió su bolso y las llaves del coche y miró por un momento la fotografía que colgaba de la pared. Ashton y ella frente al mar, felices, bronceados, enamorados. Una luna de miel en Florida que habían pagado con la tarjeta de crédito de Lulu. Una tarjeta que todavía estaba pagando. Saliendo al porche, Lulu respiró profundamente el aire de la mañana. La niebla empezaba a despejarse, revelando un cielo azul. En algún lugar a lo lejos, un tren de mercancías retumbaba. Siempre pasaba por Bowers a esa hora, en dirección norte. El sonido era extrañamente relajante para Lulu. Le recordaba que en algún lugar, más allá de Bowers, había otro mundo. Un mundo en el que tal vez podría ser feliz. Pero por el momento tenía una exposición a las 8:30, una reunión con un cliente a las 10, un almuerzo con un posible comprador a la 1, 2 exposiciones más por la tarde y un montón de papeleo que revisar por la noche. Luego estaba la medicación de Heather y los cereales de Ashton, y la factura de la luz que había llegado ayer y había que pagar antes del fin de semana. Al entrar en el coche, Lulu se tapó los ojos un segundo. «Solo un poco más», se dijo a sí misma. «Solo un poco más y las cosas mejorarán. Ashton conseguirá un trabajo, sus cuadros empezarán a venderse, saldaremos nuestras deudas, seremos felices». Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Los cimientos sobre los que intentaba construir su familia eran de arena, y cada día que pasaba, esa arena se alejaba más y más de sus pies. «Aquí es donde vamos a instalar las ventanas panorámicas». Lulu pasó la mano por el aire como si dibujara un marco invisible. «Imagínate que te levantas por la mañana, sales a la terraza con una taza de café y tienes vistas a todo el lago». El matrimonio Norris, Margaret y Thomas se miraron con esa expresión especial que Lulu había aprendido a reconocer en sus años de agente inmobiliaria.
Ya estaban comprando mentalmente esta casa. ¿Y el invierno?, preguntó Thomas, entornando los ojos bajo el brillante sol de octubre. ¿No haría demasiado frío? El sistema de calefacción se renovó por completo el año pasado. Lulu esbozó su característica sonrisa, segura pero no molesta. Además, las paredes están aisladas con la última tecnología. Los propietarios incluso pasean por la casa en camiseta en invierno. Era una pequeña mentira. El sistema de calefacción era realmente nuevo, pero funcionaba de forma intermitente. Sin embargo, eso se podía arreglar fácilmente, y Lulu pensaba incluir las reparaciones en el trato final. Me gusta. Margaret miró la casa pensativa. Me gusta mucho. ¿Qué te parece, Tom? Si te gusta, nos la quedamos. Thomas pasó el brazo por los hombros de su mujer. ¿Cuándo podemos firmar los papeles, señorita Merriweather? Lulu, por favor, sacó un portapapeles de su bolso. Puedo preparar el contrato preliminar hoy mismo. Si quiere, podemos vernos en mi despacho a las 3. El teléfono de su bolsillo vibró. Lulu echó un rápido vistazo a la pantalla. Un número desconocido y colgó la llamada. Fuera quien fuera, la conversación podía esperar. Estaba a un paso de cerrar un trato que le reportaría una comisión de $6,000. A las 3 nos viene bien, asintió Thomas. Tendremos tiempo para almorzar y discutir los detalles. Estupendo. Lulu anotó en su agenda. Entonces nos vemos a las 3. El teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Lulu frunció el ceño y volvió a colgar la llamada. Lo siento, sonrió a los Norris. Dejad que os enseñe más del cobertizo para botes. Es una auténtica joya de esta propiedad. Bajaron las escaleras de madera hasta el muelle, donde había un cobertizo pequeño pero bien cuidado con una veranda que daba al agua. Lulu empezó a explicar las características del diseño cuando sonó el teléfono por tercera vez. Perdone, tengo que cogerlo. Lulu retrocedió unos pasos y cogió la llamada. Al habla Lulu Merriweather. Señorita Merriweather. La voz al otro lado de la línea era tensa y oficial. Soy el teniente Rodríguez de los bomberos de Bowers. ¿Es usted la propietaria de la casa del número 27 de la calle Maple? A Lulu le dio un vuelco el corazón. Sí, es mi casa. ¿Qué ha ocurrido? Hay un incendio en su casa, señora. Ahora mismo estamos en el lugar intentando contener el fuego, pero... Hizo una pausa. El daño es extenso. El mundo alrededor de Lulu pareció ralentizarse. Pudo oír que el teniente seguía diciendo algo, pero las palabras se convirtieron en un ruido ininteligible. Mi marido, soltó por fin. Ashton Brock. Debería estar en casa. Según nuestros registros, no había nadie en la casa cuando se inició el incendio, contestó el teniente. Le recomendamos que venga lo antes posible. Enseguida voy. Lulu cortó la llamada y se volvió hacia los Norris, que la observaban con curiosidad. ¿Ocurre algo?, preguntó Margaret al ver la expresión de Lulu. Tengo que irme inmediatamente. Intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Una situación familiar. Me pondré en contacto contigo para una reunión a las 3. Prácticamente corrió hacia su coche, dejando a los Norris frente al cobertizo para botes, desconcertados. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron las llaves 2 veces antes de poder arrancar el motor. El trayecto desde el lago hasta Maple Street solía durar 20 minutos. Lulu lo hizo en 12, ignorando el límite de velocidad y casi saltándose un semáforo en rojo. Intentó llamar a Ashton durante todo el trayecto, pero su teléfono no estaba disponible. 2 manzanas antes de llegar a casa, vio humo que se elevaba hacia el cielo en una columna negra y ominosa. Se le hizo un nudo en el estómago. A medida que se acercaba, percibió una escena sacada de una pesadilla. 2 camiones de bomberos, un coche de policía, una multitud de vecinos y su casa envuelta en llamas. Lulu saltó del coche sin ni siquiera apagar el motor y corrió hacia la cinta amarilla que la policía había colocado alrededor del perímetro. «¡Esta es mi casa!»,
gritó a la gente que le impedía el paso. «Déjeme pasar». «Señora, no puede entrar». El agente era joven, pero la tenía agarrada por el hombro. «Es peligroso. ¿Dónde está mi marido?» Lulu miró a su alrededor, tratando de encontrar una cara familiar entre la multitud. «Ashton, Ashton, señorita Merriweather». Un hombre con uniforme de bombero y la cara cubierta de hollín se acercó a ella. «Soy el teniente Rodríguez. Hemos hablado por teléfono». «Mi marido», comenzó de nuevo Lulu. «¿Está segura de que no estaba en la casa?» «Hemos comprobado todas las habitaciones a las que hemos podido acceder», contestó el teniente. «No encontramos a nadie. Los vecinos también confirmaron que habían visto salir de la casa a un hombre y a una mujer mayor 1 hora antes del incendio». Lulu se sintió aliviada y extrañamente vacía al mismo tiempo. Ashton y Heather estaban a salvo, pero no se habían molestado en informarle del incendio. «¿Qué había pasado?», preguntó, viendo cómo los bomberos rociaban su casa con agua procedente de potentes mangueras. «¿Cómo se originó el incendio?». La versión preliminar, un cableado eléctrico defectuoso en el garaje. El teniente buscó en su cuaderno. Según los vecinos, su marido montó allí una especie de taller. Lulu asintió lentamente. El garaje. Por supuesto. El último proyecto, Battle de Ashton, crear esculturas con chatarra, requería una máquina de soldar, que había comprado en un mercadillo por $200. Lulu le había advertido de que el viejo cableado del garaje no estaba diseñado para soportar tales cargas, pero Ashton la había descartado por exagerada. «¿Cuándo podremos volver a casa?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. El teniente Rodríguez la miró con simpatía. «Señorita Merriweather, me temo que no pronto. El fuego se propagó muy rápidamente. Cuando llegamos, el tejado ya se había derrumbado en varias partes. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero...». No terminó la frase, pero estaba suficientemente claro. La casa había desaparecido. Lulu vio cómo las llamas devoraban su vida. El dormitorio donde se preparaba para trabajar cada mañana. La cocina donde preparaba cenas que Ashton casi nunca se molestaba en alabar. El salón con el sofá que habían elegido juntos en su primer año de matrimonio y que aún estaban pagando a plazos. Extrañamente, no sintió lágrimas. Solo un entumecimiento, como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella, sino a otra persona a la que observaba desde la barrera. Mientras miraba la casa en llamas, el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez era Ashton. «¿Dónde estás?», preguntó Lulu en lugar de saludar. «Mi madre y yo estamos en su piso». La voz de Ashton sonaba extrañamente distante. «¿Ya lo sabías?». «Estoy aquí viendo cómo arde nuestra casa, Ashton». Intentó hablar Lulu con calma, pero había acero en su voz. «¿Por qué no me llamaste?». «Lo intenté, pero estabas en un desfile de moda y no quería distraerte». La respuesta sonó tan poco convincente que Lulu casi se echó a reír. «Además, ¿qué más daba? De todos modos, no habrías podido hacer nada. Podría haber evitado quedar como una idiota delante de los clientes cuando recibí la llamada de los bomberos». Lulu apretó los dientes. «Podría no haberme vuelto loca pensando que te habías quedado en casa. Podría haber...». Vale, la interrumpió Ashton. «Culpa mía. ¿Contenta? ¿Qué quieres que te diga?». Lulu cerró los ojos y respiró hondo. No tenía sentido discutir ahora. «¿Y nuestro seguro?», preguntó Ashton tras una pausa. «Por supuesto. La primera pregunta no es ¿estás bien?, o ¿qué hacemos ahora?, sino ¿qué pasa con el dinero?». «No lo sé, Ashton. Tengo que llamar a la compañía de seguros». Lulu se frotó el puente de la nariz. «Iré a verte en cuanto acabe aquí. Tenemos que hablar sobre qué hacer a continuación». «¿Sobre eso?». Había una nota familiar de incomodidad en la voz de Ashton que siempre precedía a las noticias desagradables. «Verás, el piso de mamá es muy pequeño, solo un dormitorio.
Ella y yo apenas cabemos ya en él. Lulú se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué quieres decir? Bueno, tal vez deberías quedarte en un motel o algo así durante un tiempo, sugirió Ashton como si estuviera hablando de elegir un restaurante para cenar. Solo un par de días hasta que arreglemos este lío. ¿El lío? Lulu sintió que algo en su interior se quebraba. Ashton, nuestra casa se quemó. Todo lo que teníamos se quemó. ¿Y me sugieres que me quede en un motel mientras tú y mamá os quedáis en un piso que estoy pagando? No seas tan dramático, me espetó Ashton. ¿Qué quieres que le diga a mi madre? Lo siento, ¿vas a tener que dormir en el suelo porque mi mujer quiere tu cama? Sabes que tiene artritis. Lulu casi podía sentir físicamente cómo su compostura se resquebrajaba. Quiero que le digas a tu madre que tu mujer acaba de perder su casa y no tiene dónde vivir. Quiero que actúes como un marido, no como un mocoso mimado que solo piensa en sí mismo. ¿Sabes qué? La voz de Ashton se volvió fría. No voy a escuchar esto. Ven si quieres, pero te advierto que no hay mucho sitio. Colgó sin esperar respuesta. Lulu se quedó mirando el teléfono, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. 7 años de matrimonio, y en el momento en que ella más necesitaba apoyo, Ashton solo había pensado en su propia comodidad. El resto del día pasó como un borrón. Lulu habló con bomberos, policías y un representante de la compañía de seguros que llegó sorprendentemente rápido. Canceló su cita con los Norris, se disculpó y prometió ponerse en contacto con ellos mañana. Llamó al banco para informarse sobre la posibilidad de congelar los pagos de la hipoteca de una casa que ya no existía. Al anochecer, cuando por fin se apagó el incendio, de la casa solo quedaba un armazón carbonizado. El teniente Rodríguez le permitió entrar, acompañada de un bombero, para recuperar lo que había sobrevivido. Pero no quedó mucho. Álbumes de fotos, documentos, un ordenador con archivos de trabajo, joyas, todo quedó destruido por el fuego o el agua. En el dormitorio donde antes estaba la cama, Lulu solo encontró los muelles ennegrecidos del colchón y los restos fundidos de la lámpara de noche. En la pared, curiosamente casi intacta por el fuego, aún colgaba su fotografía de boda en un marco quemado. El cristal estaba agrietado y los rostros de la fotografía estaban cubiertos por una capa de hollín. Lulu la descolgó de la pared y, tras dudar un segundo, la tiró a un montón de basura. Eran casi las 10 de la noche cuando llegó al edificio de apartamentos de la zona oeste de Bowers, donde vivía Heather. El edificio era antiguo pero estaba bien cuidado, con balcones y parterres en la entrada. El piso de Heather estaba en la primera planta y Lulu subió las escaleras cansada, arrastrando la bolsa con las únicas pertenencias que le quedaban, la que llevaba puesta durante el incendio. Llamó a la puerta del piso 12. Dentro se oyeron voces apagadas, luego pasos, y la puerta se abrió un ancho de cadena. La cara de Heather asomó por la rendija, maquillada como si fuera a una fiesta, y no como si hubiera sobrevivido a un incendio unas horas antes. «Oh, eres tú». No había calidez en la voz de Heather. «Ashton dijo que podías pasarte. No he venido a Weesio, Heather». Lulu sintió que las piernas le temblaban de cansancio. «He venido a quedarme aquí. Nuestra casa se quemó». Heather apretó los labios pero abrió más la puerta, dejando entrar a Lulu. El piso era pequeño pero acogedor, un salón con cocina, un dormitorio y un baño diminuto. El salón estaba ahora abarrotado de cosas de Ashton, pinturas, pilas de libros, cajas de herramientas que, al parecer, habían estado en el coche durante el incendio. El propio Ashton estaba sentado en el sofá con una lata de cerveza en la mano, viendo algún programa en la televisión. Cuando vio a Lulu, se limitó a asentir sin levantarse. «Hola, ¿cómo te ha ido?» «¿Cómo ha ido?», resonó Lulu. «Nuestra casa se quemó hasta los cimientos, Ashton. Todo lo que teníamos desapareció. ¿Y me preguntas cómo fue?» «Me refería al seguro.
explicó Ashton con fastidio. ¿Van a pagar? Lulu se apoyó en la pared, sintiendo que el cansancio pesaba sobre ella. Estudiarán nuestro caso. El representante dijo que podrían tardar entre 15 días y un mes. ¿Un mes? Intervino Heather, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué vamos a hacer durante ese mes? ¿Nosotros? Lulu desvió la mirada de Ashton a Heather. Tu piso está bien, Heather. Ashton y yo somos a los que se nos quemó la casa. No empieces, advirtió Ashton, dando un sorbo a su cerveza. Mamá está preocupada. ¿Por qué? Lulu ya no contenía su sarcasmo. ¿Por tener que pagar el alquiler que he estado pagando durante los últimos 6 años? A eso me refería exactamente. Ashton se volvió hacia su madre. Siempre hace que todo gire en torno al dinero. Lulu sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. 7 años había cargado con este matrimonio, este marido, esta suegra. 7 años pagándolo todo, desde la hipoteca hasta la pasta de dientes de Ashton, desde el alquiler del piso de Heather hasta su manicura mensual. Y ahora que se había quedado sin casa, ¿se atrevían a acusarla de mercenaria? Estoy cansada, dijo Lulu, intentando hablar con calma. ¿Dónde puedo tumbarme? Ashton y Heather intercambiaron miradas. Verás, empezó Ashton, en realidad no hay mucho sitio aquí. Mamá duerme en el dormitorio, yo en el sofá y... ¿Estás diciendo que no tengo dónde dormir? Lulu lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que ha pasado hoy, no es culpa nuestra que no revisaras la instalación eléctrica del garaje, resopló Heather. Ashton te dijo que había algún problema. Eso era una mentira descarada. Ashton nunca había dicho nada parecido. Al contrario, había sido Lulu quien le había advertido de los peligros de utilizar la máquina de soldar en el viejo garaje. No puedes quedarte aquí, dijo Ashton sin ningún intento de suavizar el golpe. Mamá y yo apenas cabemos, y necesitamos nuestro propio espacio, ¿sabes? ¿Espacio personal? Lulu sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. ¿En un piso que pago yo? Ya estás otra vez. Ashton puso los ojos en blanco. Siempre lo mismo. Estoy pagando por esto, estoy pagando por aquello. Sabes, esto no es un refugio para indigentes. Búscate un motel o algo. No es un refugio, fuera. Heather le dio la espalda dando un paso adelante como si fuera a empujar físicamente a Lulu hacia la puerta. No tenemos por qué retenerte. Lulu las miró como si fueran extrañas. En cierto modo, lo eran. Todos estos años solo había visto lo que quería ver. Un marido cariñoso, aunque descarriado, y una suegra complicada pero afín. Ahora las máscaras se habían caído, y tenía ante sí a 2 personas egoístas y desagradecidas que solo pensaban en sí mismas. De acuerdo, dijo Lulu, enderezándose y recogiendo su bolso del suelo. Me marcho, pero recordad este momento, los dos. Se dio la vuelta y salió del piso sin mirar atrás. Detrás de ella, oyó a Heather refunfuñar algo y a Ashton responder con una risita. La puerta se cerró con un ruido sordo que sonó como el acorde final de su matrimonio de 7 años. Mientras bajaba las escaleras, Lulu entró en su coche y, por primera vez en todo el día de pesadilla, se permitió llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, emborronando los restos de maquillaje, pero no intentó detenerlas. No lloraba tanto la pérdida de su casa o sus pertenencias como los 7 años de su vida desperdiciados con gente que no la valoraba ni un poco. Cuando por fin se le secaron las lágrimas, Lulu arrancó el coche y salió del aparcamiento. No sabía a dónde iba, pero estaba segura de una cosa. No había vuelta atrás. El motel Pine Breeze había visto días mejores. El descolorido cartel del Pino, con luces de neón intermitentes, había sido en otro tiempo el orgullo del hostal de carretera. Ahora parecía un triste recuerdo del pasado. Pero a Lulu no le importaba. Necesitaba un lugar donde dormir,
y el Pine Breeze estaba lo suficientemente lejos del piso de Heather como para descartar un encuentro fortuito. ¿Cuánto tiempo se va a quedar?, preguntó la recepcionista, una mujer de unos 50 años con el pelo teñido de rojo vivo y aspecto cansado. Aún no lo sé. Lulú mostró su tarjeta de crédito. Quizá una semana, tal vez más. La mujer le dirigió una mirada apreciativa, pero no hizo ningún comentario. Al parecer, los huéspedes sin una idea clara del futuro no eran infrecuentes aquí. Tenemos habitaciones individuales por $65 la noche o dobles por 80, dijo, pasando la tarjeta por el terminal. El desayuno está incluido, pero es solo café y donuts en el vestíbulo de 7 a 9. Una individual bastará, asintió Lulu. Los $15 extra al día ya marcaban la diferencia. No tenía ni idea de cuánto tiempo tendría que vivir de sus ahorros hasta que la compañía de seguros pagara la indemnización por la casa incendiada. Después de conseguir la llave de la habitación 23, Lulu subió las escaleras metálicas hasta el primer piso. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, una mesita de noche, un pequeño televisor en la pared, una mesa diminuta junto a la ventana y un cuarto de baño con una ducha en la que apenas cabía. Pero lo más importante era que era un lugar para estar sola, lejos de la ingratitud de Ashton y de los comentarios sarcásticos de Heather. Lulu dejó el bolso en el suelo y se sentó en el borde de la cama. Fue ahora, en el silencio de la habitación sin rostro, cuando se dio cuenta de todo lo que había ocurrido. Su casa, sus pertenencias, su vida, todo había sido destruido por el fuego. Y las personas a las que consideraba su familia la habían echado en el peor momento. Sacó el teléfono y, tras dudar un momento, marcó el número de Meredith. Eran casi las 11 de la noche, pero Lulu sabía que su amiga no solía acostarse antes de medianoche. ¿Lulu? La voz de Meredith sonaba preocupada. ¿Va todo bien? La verdad es que no, luchó Lulu para que no le temblara la voz. ¿Puedo ir? Por supuesto, respondió Meredith sin la menor vacilación. ¿Dónde estás? Estoy en el motel Brisa de Pino. ¿Qué? ¿Por qué? Meredith se interrumpió. No tiene importancia. Ven aquí ahora mismo. Prepararé té. Media hora más tarde, Lulu estaba sentada en la mesa de la cocina del acogedor piso de Meredith, con las manos alrededor de una taza de té caliente. Meredith, en bata y con el pelo recogido en un moño desordenado, estaba sentada frente a ella, escuchando atentamente la historia de su amiga sobre el incendio, sobre las reacciones de Ashton y Heather, sobre cómo la habían echado por la puerta. Dios, Lulu, sacudió Meredith la cabeza cuando terminó el relato. Lo siento mucho, pero tienes que quedarte aquí. Tengo una habitación de invitados y es tuya todo el tiempo que necesites. Gracias. Lulu sonrió débilmente. Pero no puedo entrometerme así en tu vida. No seas ridícula, la despidió Meredith. Eres mi mejor amiga. Además, sonrió socarronamente, tengo un internet estupendo y una cafetera que hace cafés con leche. No pasarás ni un día sin un buen café. Era cierto. Incluso en los momentos más difíciles, Lulu nunca escatimaba en un buen café. Era su pequeño ritual para calmarse. Gracias, de verdad. Lulu sintió que las lágrimas volvían a asomar a su garganta. No sé qué haría sin ti. Lo que debería haber hecho hace 5 años. Meredith se inclinó hacia adelante y cubrió la mano de su amiga con la suya. Echar a ese vago y a su mega mamá. Lulu sonrió involuntariamente. Meredith nunca había ocultado su opinión sobre Ashton y Heather. Había molestado a Lulu en los primeros años de su matrimonio, e incluso se habían peleado porque Meredith había llamado parásito a Ashton después de que éste hubiera dejado su tercer trabajo en un año. Con el tiempo, Lulu aprendió a desviar la conversación hacia otros temas cuando Meredith empezaba a criticar a su marido. No quería admitir que su amiga podía tener razón. «Todavía no me puedo creer que me hayan echado», dijo Lulu, mirando fijamente su taza.
después de todo lo que he hecho por ellos. Y puedo, resopló Meredith. Siempre han sido así, solo que antes les resultaba ventajoso fingir agradecimiento. Ahora que tu casa está ardiendo, temen que dejes de mantenerlos y empieces a gastar dinero en ti misma. Lulú arrugó la nariz. Sonaba demasiado cínico. Pero, ¿no había una pizca de verdad en las palabras de Meredith? ¿No era eso lo que Ashton le había preguntado en primer lugar? No sobre cómo se sentía ella, no sobre lo que debían hacer a continuación como familia, sino sobre dinero. No quiero echar sal en la herida, continuó Meredith con más suavidad, pero ¿recuerdas lo que pasó cuando ingresaste en el hospital con apendicitis hace 2 años? Lulu lo recordó. Ashton no había venido al hospital hasta el día siguiente de la operación, diciendo que estaba demasiado ocupado con su nuevo proyecto. Heather no había venido, alegando una migraña. Lulu les había dado excusas en su momento. Ashton tenía miedo a los hospitales después de la muerte de su padre, y Heather sufría migrañas. Pero ahora, después de lo de hoy, esas excusas parecían patéticas. Estaba ciega, ¿verdad? Lulu miró a Meredith. Todos esos años solo veía lo que quería ver. No estaba ciega, Meredith negó con la cabeza. Estabas enamorada, y el amor a veces nos hace justificar lo injustificable. Hablaron hasta las 2 de la madrugada. Meredith no intentó dar consejos ni decir, te lo dije. Se limitó a escuchar, haciendo de vez en cuando preguntas que hicieron que Lulu se replanteara su vida con Ashton. ¿Por qué seguía pagando el alquiler de Heather cuando Ashton y ella apenas llegaban a fin de mes? ¿Por qué nunca insistió en que Ashton consiguiera al menos un trabajo a tiempo parcial en lugar de quedarse en casa trabajando en proyectos? ¿Por qué dejó que Heather interfiriera en sus decisiones familiares? Tenía miedo de quedarme sola, admitió por fin Lulu, cuando el té de sus tazas hacía tiempo que se había enfriado. Después de todos esos años en hogares de acogida, después de que me devolvieran a ellos como mercancía dañada, pensé que tenía que aferrarme a todas las familias, fueran como fueran. Cariño, Meredith rodeó la mesa y abrazó a su amiga. Te mereces una familia de verdad, una que te apoye, no que te utilice. Lulu durmió en la habitación de invitados de Meredith aquella noche, y, por primera vez en mucho tiempo, su sueño no se vio interrumpido por preocupaciones sobre las facturas o el estado de ánimo de Ashton, o qué nueva razón encontraría Heather para quejarse. Por la mañana se despertó con el olor a café recién hecho. Meredith ya estaba en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días, dormilona», sonrió cuando Lulu entró en la cocina. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», admitió Lulu cogiendo la taza de café de las manos de su amiga. «Gracias por recibirme». «De nada». Meredith le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Come. Necesitas fuerzas». Desayunaron en un cómodo silencio. Meredith, que trabajaba como diseñadora de interiores desde casa, no tenía prisa por llegar a ninguna parte. Lulu se permitió, por primera vez en años, no pensar en ir corriendo a la oficina para ganar dinero para el próximo Bandita de Ashton. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Meredith mientras terminaban su segunda taza de café. Lulu pensó un momento. Un plan se había formado en su cabeza durante la noche, pero no estaba segura de tener la determinación para llevarlo a cabo. «Creo que tengo que dejar de financiar a Ashton y a Heather», dijo finalmente. «Completamente. Cancelar todos los pagos automáticos, cambiar las contraseñas de sus cuentas, bloquear su acceso a mis tarjetas de crédito». Meredith asintió, sin mostrar sorpresa. «Va a ser difícil», dijo. «No se rendirán sin luchar». «Lo sé», Lulu respiró hondo, «pero no puedo seguir viviendo así. Trabajo 12 horas al día para mantener a un hombre que no ha trabajado ni 3 meses en los últimos 5 años, y a su madre, que me desprecia, y cuando necesité ayuda, me echaron por la puerta».
Estoy contigo. Meredith le apretó la mano. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Después de desayunar, Lulu llamó a la oficina y se tomó el día libre. Luego sacó su portátil, que milagrosamente había sobrevivido, ya que había estado con ella en el trabajo durante el incendio, y abrió la banca en línea. Durante 5 minutos se quedó mirando la lista de transacciones del último mes. El alquiler del piso de Heather, $800. La tarjeta de crédito de Ashton, casi 2,000. La mayor parte gastada en tiendas de electrónica y material de arte. El seguro del coche de Heather, $150. La factura del móvil de Ashton, $90. Y eso sin contar la hipoteca de la casa, que ahora era una ruina carbonizada. ¿Cómo pude dejar que llegara tan lejos?, pensó Lulu, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. No era pobre. Como agente inmobiliaria en Bowers, ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, pero debido al gasto constante en Ashton y Heather, nunca había tenido un colchón de seguridad. Todo el dinero se le escapaba como agua entre los dedos. Con una determinación que no había sentido ni siquiera ayer, Lulu empezó a cancelar metódicamente todos los pagos automáticos relacionados con Ashton y Heather. El alquiler del piso, el seguro, el teléfono, las tarjetas de crédito, todos fueron cancelados uno a uno. Luego cambió la contraseña de su cuenta bancaria, eligiendo una combinación que Ashton nunca sería capaz de adivinar. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó Meredith, mirando por encima del hombro de Lulu. Construyendo un muro, respondió Lulu, cerrando el portátil. Entre mi dinero y su avaricia. A continuación llamó a la compañía de seguros. Como esperaba, el proceso de su caso llevaría tiempo. Un perito tenía que evaluar los daños, verificar la causa del incendio, revisar el papeleo. Al menos 2 semanas, quizá un mes. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto?, preguntó Lulu al agente de seguros. No tenemos dónde vivir. Nuestra compañía puede cubrir el alojamiento temporal como parte de su póliza, respondió el agente. Un hotel o un alquiler a corto plazo. Guarde todos los recibos, le reembolsaremos los gastos razonables. Después de aquella llamada, Lulu sintió cierto alivio. Al menos no tendría que gastarse sus últimos ahorros en un motel. Igual deberías quedarte aquí, dijo Meredith cuando Lulu le comunicó la noticia. Así podrás darles mi dirección para que te reembolsen el dinero. Lulu sonrió agradecida. A veces se preguntaba qué había hecho para merecer una amiga como Meredith. Por la tarde, se dirigieron a la casa quemada para que Lulu pudiera echar otro vistazo a las ruinas y hablar con los vecinos. La vista a la luz del día era aún más deprimente que la noche anterior. La casa que Lulu tanto había amado, la casa en la que había soñado criar a sus hijos, no era más que un armazón ennegrecido. El jardín que había cuidado con tanto esmero estaba sembrado de escombros e inundado por el agua de las mangueras de los bomberos. Usted y Jeff, se dirigió Lulu a su vecina, la señora Parker, una anciana que vivía al otro lado de la calle. ¿Vieron usted y Jeff el inicio del incendio? Notamos el humo sobre las 2 de la tarde, respondió la señora Parker, mirando con simpatía a Lulu. Jeff llamó enseguida a los bomberos. Luego vimos a su marido y a su madre salir corriendo de la casa. Subieron al coche y se marcharon antes de que llegaran los bomberos. Lulu frunció el ceño. Ashton le había dicho que él y Heather habían llamado a los bomberos y esperado a que llegaran. ¿No habían intentado hacer nada? ¿Apagar el fuego? ¿Sacar las cosas? La señora Parker negó con la cabeza. No, querida. Simplemente se marcharon. Pensé que habían ido a buscarte, pero no lo hicieron. Ni siquiera la llamaron. Abandonaron la casa en llamas y huyeron para salvar el pellejo. Aquel pensamiento fue como un golpe en la cabeza. Esa noche, cuando Lulu volvió al piso de Meredith, encontró 7 llamadas perdidas de Ashton y 3 de un número desconocido que estaba segura que pertenecían a Heather. No se molestó en devolver la llamada.
En su lugar, abrió su correo electrónico y comenzó a escribir su petición de divorcio. ¿Estás segura?, le preguntó Meredith, observándola desde el sofá donde veía películas en Netflix. Nunca he estado tan segura en mi vida, respondió Lulu, sin apartar los ojos de la pantalla. Tendría que haber ocurrido hace mucho tiempo. Meredith asintió y volvió a la película sin decir una palabra más. Lulu apreciaba eso en su amiga, la capacidad de apoyarla sin imponer su opinión. Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados de Meredith, Lulu pensó en los últimos 7 años de su vida, en cómo había conocido a Ashton, en cómo le habían fascinado su carisma y su creatividad, sobre cómo poco a poco, paso a paso, había pasado de esposa a cajero automático, de cómo cada vez que intentaba hablar de ello, Ashton la acusaba de mercenaria y de falta de fe en su talento. Recordó su 4º aniversario de boda. Lulu se había tomado el día libre, había reservado mesa en un restaurante caro y le había comprado a Ashton un costoso juego de pinturas profesionales. Él llegó 1 hora tarde a cenar, se presentó con una camiseta manchada de pintura y unos vaqueros raídos, habló toda la noche de sí mismo y de su nuevo proyecto y criticó el regalo, diciendo que ella había comprado las pinturas equivocadas. Recordó cómo Heather había intervenido en sus discusiones, poniéndose siempre del lado de su hijo, cómo ponía los ojos en blanco cuando Lulu hablaba de su trabajo, cómo se había de invitar a Lulu a las reuniones familiares con los parientes lejanos de Ashton. Recordó cómo hacía 1 año, cuando había tenido un mes especialmente bueno y había conseguido un gran encargo en la venta de una propiedad cara, el primer pensamiento de Ashton no había sido felicitarla, sino preguntarle si ahora podían permitirse un nuevo estudio para sus cuadros. Todos aquellos recuerdos que había relegado a los rincones más recónditos de su mente durante años afloraron ahora, claros y nítidos. Y en lugar de dolor, solo sintió fatiga y un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que llevaba arrastrando desde hacía tanto tiempo. Lulu se levantó a la mañana siguiente con la cabeza despejada y una decisión firme. No se limitaría a cancelar la ayuda económica de Ashton y Heather. Los sacaría de su vida por completo. Empezaría de nuevo. Lo primero que hizo fue llamar al banco y bloquear todas sus tarjetas de crédito, solicitando otras nuevas con números diferentes. Luego se puso en contacto con el casero del piso de Heather y le notificó que dejaría de pagar el alquiler. Comprobó sus cuentas y se alegró al comprobar que todos los pagos automáticos se habían cancelado correctamente. Por último, llamó a su jefe. «Frank, soy Lulu. Sé que es un mal momento, pero necesito tomarme unas vacaciones. 1 semana, tal vez 2. Tengo problemas personales». Frank era un ejecutivo comprensivo. Ya se había enterado del incendio y no hizo demasiadas preguntas. Lulu era una de las mejores agentes inmobiliarias de la agencia y él no quería perderla. «Claro, Lulu, tómate el tiempo que necesites. Nosotros nos ocuparemos de tus clientes». Al colgar el teléfono, Lulu sintió que la invadía una extraña sensación de libertad. Por primera vez en 7 años, estaba tomando decisiones pensando solo en sí misma, en sus necesidades, en su futuro. Ni en lo que diría Ashton, ni en cómo se lo tomaría Heather, ni en cómo afectaría a su comodidad. «Estoy orgullosa de ti», dijo Meredith cuando Lulu compartió sus acciones con ella. «Hace falta valor». «Hace falta desesperación», la corrigió Lulu, pero sonrió. O tal vez una epifanía. Su teléfono no dejó de sonar aquel día. Ashton, Heather, incluso algunos conocidos comunes a los que obviamente habían presionado. Lulu no contestó ni una sola llamada. En lugar de eso, cambió el tono de llamada a silencio y se pasó el día ayudando a Meredith con su proyecto actual, el rediseño de una cocina para un cliente de una ciudad vecina. Era un trabajo sencillo y mecánico: medir, calcular,
seleccionar muestras de materiales, pero ayudaba a Lulú a distraerse de sus pesados pensamientos. Además, era agradable sentirse útil, hacer algo que no requiriera sacrificios emocionales. Por la noche, al revisar su correo electrónico, Lulu encontró un mensaje de Ashton. El asunto decía: ¿qué estás haciendo? Lo abrió, preparándose para acusaciones y recriminaciones. Lulu, ¿a qué clase de juego estás jugando? No puedo pagar la compra, mi tarjeta de crédito está bloqueada. Mamá recibió un aviso de que el alquiler del mes que viene está impagado. ¿Qué pasa contigo? No contestas al teléfono. ¿Es por lo que pasó ayer? Ya me disculpé. ¿Qué más quieres oír? Llámame ahora mismo. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una pizca de comprensión por lo que él y Heather habían hecho al echarla por la puerta después del incendio, solo resentimiento por haber puesto en peligro su comodidad, por haberle cortado el acceso a su dinero. Lulu cerró la carta sin contestar. Luego abrió una nueva ventana y se dirigió a un lugar de trabajo. Bowers era una ciudad pequeña, pero a una hora estaba Greenfield, más grande y con un floreciente mercado inmobiliario. Quizá allí hubiera sitio para una agente inmobiliaria con experiencia como ella. Un nuevo comienzo, pensó Lulu mientras miraba las vacantes. Sin lastres, sin Ashton, sin Heather, solo yo y la vida que elija para mí. Con ese pensamiento se fue a la cama, ignorando las incesantes llamadas que hacían vibrar su teléfono en la mesilla. Tienes toda la razón. Aquí había una incoherencia. Seguiré escribiendo el capítulo, manteniendo intacta la lógica de los acontecimientos y eliminando este error. Lulu pidió una excedencia en su trabajo, no renunció. El capítulo seguirá el plan, sin incoherencias. La semana transcurrió en una extraña calma. Lulu dejó de comprobar su teléfono cada vez que vibraba, sabiendo que era Ashton o Heather. Borró sus mensajes sin leerlos y transfirió las llamadas de sus números directamente al buzón de voz. Cuando Ashton empezó a llamar desde otros números, dejó de contestar llamadas de números desconocidos. En lugar de eso, Lulu se centró en rehacer su vida. Se compró varios conjuntos de ropa para no tener que andar siempre con cosas prestadas por Meredith. Se puso en contacto con la administración municipal para averiguar qué hacer con el solar donde estaba su casa incendiada. Tramitó el papeleo del seguro y planeó los siguientes pasos. El lunes, exactamente una semana después del incendio, Lulu volvió al trabajo. Frank se alegró de verla y no le hizo demasiadas preguntas sobre su situación personal. Los compañeros expresaron su simpatía por el incendio, pero nadie mencionó a Ashton. Tal vez Frank les había advertido que no sacaran el tema. «Lo hiciste muy bien el trimestre pasado», dijo Frank mientras discutían asuntos de actualidad en su despacho. «A pesar de todas las dificultades, quiero que sepas que si necesitas más tiempo o ayuda, solo tienes que decírmelo». «Gracias, Frank», sonrió ella. «No me pasará nada. Solo necesito algo de tiempo para aclarar las cosas». «Claro», asintió él. «Después de un shock así, necesitas una nueva perspectiva de la vida». El día transcurrió en el trabajo, llamando a clientes, enseñando casas, preparando documentos. Lulu agradeció la rutina. Le permitía apartar de su mente el hecho de que su vida personal yacía en ruinas como su casa incendiada. Cuando regresó al piso de Meredith aquella noche, encontró un ramo de flores en la puerta. No había nota, pero Lulu no dudaba de quién eran. Ashton siempre regalaba flores cuando sentía que iba demasiado lejos. Después de cada pelea importante, aparecía un ramo en su puerta, no demasiado caro, pero brillante y vistoso, como si eso pudiera compensar su egoísmo e irresponsabilidad. Lulu recogió el ramo, lo llevó al cubo de la basura que había fuera de la casa y lo tiró sin el menor remordimiento. El teléfono de su bolsillo vibró. Lo sacó, dispuesta a dejar caer otra llamada de Ashton, pero era Meredith. «Hola, voy a llegar tarde al trabajo», dijo su amiga. «Un cliente me ha hecho unas preguntas sobre un proyecto.
No me esperes para cenar. No pasa nada, respondió Lulú. Puedo cocinar algo y dejártelo. Sería estupendo. Por cierto, ¿ha venido alguien a verte? Lulú se rió entre dientes. Si te refieres al ramo, sí, vino. Fue directo a la papelera. Meredith se echó a reír. Me alegro por ti. No se merece una segunda oportunidad. Cuando terminó de hablar, Lulu subió a su piso. Había sido un día agotador y lo único que quería era un baño caliente, una copa de vino y una buena película. Sin llamadas de Ashton, sin rabietas de Heather, sin preocuparse por cómo pagar sus interminables caprichos. Estaba llenando la bañera cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el número del casero del piso de Heather. Lulu dudó un segundo, pero contestó de todos modos. «¿Señorita Merriweather?» El casero, el señor Jenkins, sonaba preocupado. «Siento molestarla, pero quería aclarar la situación del alquiler del piso 12. «Ya no voy a pagar ese piso, señor Jenkins», respondió Lulú con calma. «Se lo notifiqué por correo electrónico la semana pasada». «Sí, recibí su correo electrónico», carraspeó. «Pero el caso es que el contrato de alquiler está a su nombre, y si no se recibe el pago antes del día 15, tendré que iniciar el procedimiento de desahucio». Lulú cerró los ojos. Claro que sí. Debería haberlo visto venir. Heather había insistido en que la escritura estuviera a nombre de Lulu, para que no hubiera papeleo. En realidad, era responsabilidad de su nuera. «Lo entiendo», dijo Lulu tras una pausa, «pero ya no voy a pagar este piso. Si la señora Brock quiere quedarse allí, tendrá que pagarlo ella o renegociarlo a su nombre». «Ya he hablado con la señora Brock», dijo el señor Jenkins con un toque de irritación en la voz. «Dijo que no podía permitírselo y que usted siempre había pagado el alquiler. Eso fue antes de que ella y su hijo me echaran a la calle tras el incendio de mi casa». Lulu no iba a entrar en detalles, pero no pudo evitar que la amargura se reflejara en su voz. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «No lo sabía», dijo por fin el señor Jenkins. «Lamento su pérdida. En ese caso, iniciaré el procedimiento a petición suya». «Gracias», dijo Lulu aliviada. «Y lamento las molestias». Colgó el teléfono y volvió a su baño, pero no podía relajarse. Hablar con el señor Jenkins le había recordado cuántos hilos la unían aún a Ashton y Heather. Contratos, facturas, propiedades adquiridas conjuntamente, si es que quedaba alguna después del incendio. Iba a tener que desenredar esa maraña, y no iba a ser fácil. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Lulu se levantó a las 6, preparó café para ella y Meredith y se preparó para ir a trabajar. Pero cuando comprobó su teléfono, vio algo extraño. 23 llamadas perdidas, todas de Ashton, todas recibidas después de medianoche. «Algo pasa», pensó Lulu. Ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio, Ashton la había llamado con tanta insistencia. Comprobó los mensajes. El último, recibido a las 3 de la mañana, decía: «Lulu, esto ya no tiene gracia. Llámame o iré a tu lugar de trabajo». Los demás iban en la misma línea. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Tenemos que hablar. Se trata de mamá. No puedes desaparecer así como así», etc. Lulu borró todos los mensajes y bloqueó el número de Ashton. Ella no iba a jugar a estos juegos. Si tenía un problema real, podía exponerlo en un correo electrónico que ella comprobaba una vez al día, y solo para asuntos relacionados con el trabajo. Meredith entró en la cocina, bostezando y estirándose. «Buenos días», alcanzó la cafetera. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». Lulu le enseñó el móvil, pero parecía que alguien había pasado la noche en vela. Meredith miró la pantalla y silbó. ¿23 llamadas? ¿Había perdido la cabeza? Creo que está empezando a darse cuenta de que ya no voy a financiarlo. Lulu se encogió de hombros tratando de parecer indiferente, aunque su interior se retorcía de ansiedad. «Ten cuidado», se puso seria Meredith.
La gente como él puede volverse peligrosa cuando siente que está perdiendo el control. Lulu asintió. No creía que Ashton fuera capaz de ejercer violencia física, pero los últimos acontecimientos habían demostrado que no lo conocía bien. El día de trabajo transcurrió en tensión. Lulu no dejaba de mirar a su alrededor, esperando ver a Ashton en la puerta de la oficina, pero no apareció, y a la hora de comer se relajó un poco. Tal vez solo fuera una amenaza vacía. Después del trabajo, Lulu pasó por el supermercado a comprar alimentos para la cena. Estaba en la sección de verduras, eligiendo tomates, cuando oyó una voz familiar. «¿Lulu? Ahí estás». Se dio la vuelta y vio a Heather. La madre de Ashton tenía peor aspecto que de costumbre. El pelo fuera de su sitio, el maquillaje descuidado y los ojos con una mezcla de irritación y pánico. «Heather», asintió Lulu, manteniendo una expresión neutra. «¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quiero?». Heather casi chilló, llamando la atención de los demás compradores. «Desapareces durante una semana, apagas el teléfono, dejas de pagar el alquiler y me preguntas qué necesito». «No he desaparecido», respondió Lulu con calma. «Simplemente dejé de apoyaros a ti y a tu hijo. Como tú misma has dicho, esto no es un refugio». El rostro de Heather se contorsionó de ira. «No puedes hacer eso. Eres la mujer de Ashton. Tienes responsabilidades». «Mi único deber», Lulu puso los tomates en la cesta, «era conmigo misma, y lo he ignorado durante demasiado tiempo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Heather la agarró del brazo. «Ese casero, Jenkins, dijo que me desahuciaría en 15 días si no pagaba. ¿A dónde voy a ir? No tengo tanto dinero». «No es mi problema», Lulu le soltó la mano. «Eres una mujer adulta, Heather. Búscate un trabajo. Pide ayuda a tus amigos, o deja que Ashton cuide por fin de su madre en vez de echármelo a mí encima». «¿Cómo te atreves?». Heather empezó, pero Lulu ya se estaba alejando, dejándola con la boca abierta en medio del supermercado. A Lulu le temblaban las manos mientras metía la compra en el maletero del coche. Odiaba los enfrentamientos, siempre los había evitado. Pero ahora no tenía elección. Si quería ser realmente libre de Ashton y Heather, tenía que aprender a decir no y a mantenerse firme. De vuelta en el piso de Meredith, Lulu encontró su teléfono sonando sin parar. Ashton se había saltado el bloqueo utilizando números diferentes. También había algunas llamadas de amigos comunes que, al parecer, habían oído hablar a Ashton de la B de Lulu. Apagó el teléfono y se dedicó a preparar la cena, decidiendo que el mundo podía esperar hasta mañana. Meredith volvió tarde cuando Lulu ya había terminado de cocinar y había puesto la mesa. Huele de maravilla». Meredith tiró el bolso en el sofá y fue directa a la cocina. «¿Qué vamos a comer hoy?». «Pasta con marisco y ensalada», sonrió Lulu mientras servía vino en copas. «No es nada del otro mundo, pero pensé que estaría bien después de un largo día». «Esto es perfecto». Meredith se sentó a la mesa y cogió su copa. «¿Por los nuevos comienzos?». «Por los nuevos comienzos», asintió Lulu brindando por su amiga. Durante la cena, Lulu contó su encuentro con Heather en el supermercado. Meredith escuchó sin interrumpir, pero su rostro se fue ensombreciendo. «No paran», dijo cuando Lulu terminó. «Eres como una vaca lechera que de repente ha dejado de dar leche. Te pulsarán todos los botones. La culpa, la responsabilidad, la lástima». «Lo sé», suspiró Lulu. «Pero no cederé más, ya está bien». Meredith le apretó la mano. «Yo estoy contigo, pase lo que pase». La mañana siguiente trajo una nueva sorpresa. Al encender su teléfono, Lulu encontró 49 llamadas perdidas. 49. La mayoría eran de Ashton, pero también había algunas de Heather y números que no reconocía. «Vaya», murmuró, hojeando la lista de llamadas perdidas. Aquello empezaba a parecer acoso. Además de las llamadas,
Había numerosos mensajes, entre suplicantes y amenazadores. «Lulu, contesta, por favor. Necesito hablar contigo. Me doy cuenta de que estás enfadada, pero esto es demasiado. Si no me devuelves la llamada, iré a casa de Meredith. Sé que estás allí. Mamá ha estado llorando todo el día. ¿Es esto lo que querías? No puedes dejarnos sin dinero, eso es mezquino. Te quiero, lo sabes, hablemos. Si no contestas, iré a un abogado». El último mensaje hizo que Lulu soltara una risita. ¿A un abogado? ¿Con qué dinero? A menos que Ashton hubiera encontrado trabajo en la última semana, no tenía ni un céntimo. Abrió el correo y encontró allí una carta de Ashton enviada anoche. «Lulu, esto se nos está yendo de las manos. Mamá recibió un aviso de desahucio. Mi tarjeta de crédito está bloqueada. Ni siquiera puedo comprar comestibles. Me doy cuenta de que estás molesto con nosotros por lo de la otra noche, pero ¿es justo dejarnos en la miseria? Mamá llora todo el día. No lo soporto. Si quieres el divorcio, bien, pero no puedes dejarnos solos de la noche a la mañana. Es cruel e ilegal. Exijo que desbloquees mi tarjeta y pagues el alquiler de mi madre inmediatamente, o me veré obligada a ver a un abogado. Ashton». Lulu releyó la carta 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una pizca de comprensión por lo que ella y Heather habían hecho, solo exigencias y amenazas. Contestó escuetamente: «Ashton, no tengo por qué manteneros a ti y a tu madre. Si quieres hablar, reúnete conmigo en el café de Joe mañana a las 2 de la tarde. Una condición: vienes solo, sin Heather, Lulu». Mientras enviaba su respuesta, se sintió extrañamente tranquila. Sabía que Ashton vendría, no porque quisiera salvar su matrimonio, sino porque necesitaba el dinero. En el trabajo, Lulu se centró en los negocios tratando de no pensar en la próxima reunión. Se ocupaba del papeleo del seguro, asesoraba a los clientes y negociaba nuevas ventas. El trabajo rutinario la ayudaba a mantener el equilibrio en esta tormenta de problemas personales. Cuando llegó a casa por la tarde, Meredith la recibió con cara de preocupación. «Ashton vino aquí», dijo sin preámbulos. No abrí la puerta, pero llamó y gritó por debajo de la puerta durante un buen rato. Los vecinos incluso se asomaron. Lulu sintió que se le enfriaban las entrañas. «¿Qué ha dicho?» «Te exigió que salieras. Dijo que les estabas arruinando la vida, que no tenías derecho a tratarlos así, que te quería y todo eso». Meredith hizo una mueca. La manipulación de siempre. Al final, amenazó con llamar a la policía si no salías. ¿Lo hizo? No, sacudió Meredith la cabeza. Creo que se dio cuenta de que no le convenía. Al final se fue, pero no me sorprendería que volviera. Lulu se hundió en el sofá, agotada. Sabía que Ashton no se rendiría fácilmente, pero no esperaba tanta persistencia. «He quedado con él mañana en el café», dijo. «Tenemos que aclarar las cosas de una vez por todas». «Iré contigo», dijo Meredith inmediatamente. «No», dijo Lulu negando con la cabeza. «Tengo que hacerlo sola, pero gracias. Lulu no durmió bien aquella noche. Tuvo pesadillas. La casa en llamas, Ashton y Heather riéndose de ella desde detrás de la valla, el teléfono que no paraba de sonar. Se despertó sudando frío sobre las 4 de la madrugada y no pudo volver a dormir. Por la mañana encontró otro correo electrónico de Ashton. «Estaré en la cafetería a las 2. Ven solo. Tenemos mucho que discutir». El tono de la carta era casi de mando, como si fuera él, y no ella, quien tuviera el control. Típico de Ashton. El día se alargó agonizantemente lento. Lulu no podía concentrarse en su trabajo, pensando constantemente en la próxima reunión. ¿Qué le diría a Ashton? ¿Cómo reaccionaría ante su inevitable manipulación? ¿Sería capaz de mantenerse firme y no ceder a la lástima cuando él empezara a presionar su culpabilidad? A la 1 de la tarde no podía estarse quieta. Cogió su bolso, dijo a sus compañeros que tenía una reunión con un cliente y salió de la oficina.
El café de Joe estaba a 15 minutos a pie, así que Lulu decidió caminar para ordenar sus pensamientos. Cuando entró, el café estaba casi vacío. Algunas mesas estaban ocupadas por gente que tomaba café y trabajaba con sus portátiles. Ashton aún no había llegado. Lulu eligió una mesa en la esquina que le daba una buena vista de la entrada y pidió una taza de té. A las 2 en punto se abrió la puerta de la cafetería y Ashton entró. Tenía peor aspecto del que Lulu recordaba. Sin afeitar, con ojeras, llevaba una camisa arrugada. Miró a su alrededor, vio a Lulu y se dirigió a su mesa. Lulu se sentó frente a ella sin esperar invitación. Por fin, Ashton asintió manteniendo una expresión neutra. «¿Querías hablar? Te escucho». Ashton tenía un aspecto desaliñado, como si llevara días sin dormir. Su barba incipiente, antes a la moda, se había convertido en una barba descuidada, y su pelo, normalmente peinado con meticuloso descuido, sobresalía en todas direcciones. Lulu se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba viendo de verdad, sin la máscara del encantador artista bohemio. «Tienes un aspecto horrible», dijo, sorbiendo su té. «¿Qué aspecto debo tener?», le espetó Ashton. «Mi mujer ha desaparecido, nos ha dejado a mí y a mi madre sin un céntimo, estamos a punto de quedarnos en la calle y ni siquiera contesta al teléfono». Lulu apartó la taza con calma. «Yo no he desaparecido, no te abandoné. Fuisteis tú y tu madre quienes me echasteis de casa cuando me quedé sin hogar. ¿Te acuerdas? Esto no es un refugio, lárgate». «Tus palabras, Ashton». Su cara temblaba, pero rápidamente se recompuso. Estábamos en shock. ¿Sabes cómo mamá pasa por situaciones estresantes? Solo quería darle tiempo para calmarse. Iba a llamarte al día siguiente para pedirte que volvieras. «Pero no lo hiciste», señaló Lulu. «No llamaste hasta una semana después, cuando descubriste que te habían bloqueado la tarjeta de crédito». Ashton abrió la boca para protestar, pero la cerró sin decir palabra. En lugar de eso, se frotó la cara con las manos y suspiró. «Mira, admito que me equivoqué. Ambos hemos dicho y hecho cosas de las que nos arrepentimos, pero eso no es motivo para destruir nuestra familia». «¿Nuestra familia?», Lulu sonrió con tristeza. «Hace mucho que no tenemos familia, Ashton. Estáis tú y tu madre por un lado y yo por el otro, el cajero automático al que acudías cuando necesitabas dinero». «No es justo», Ashton frunció el ceño. «Te quiero, siempre te he querido, pero no lo suficiente como para que te busques un trabajo y me ayudes a pagar las facturas de alguna manera», contestó Lulu. «No lo suficiente para ponerte de mi lado cuando tu madre me insultaba. No lo suficiente para darme un techo cuando se quemó nuestra casa». Ashton apartó la mirada. Lulu veía que en su mente se formaban nuevos argumentos, nuevas formas de manipulación. Conocía esa mirada demasiado bien. «Mis proyectos», empezó él. «Basta», lo interrumpió Lulu. «No he venido por eso. No he venido a oír otro cuento sobre tus brillantes proyectos que están a punto de hacer millones. He venido a decirte que voy a pedir el divorcio». Ashton se quedó helado como si le hubieran dado un golpe. Luego su rostro se contorsionó de ira. «No puedes divorciarte así como así. Tenemos una casa, propiedades, facturas». «La casa se quemó», le recordó Lulu. «Solo nos queda el terreno. Ya he hablado con la compañía de seguros y con el abogado. Cuando llegue el dinero del seguro, venderé el terreno y nos repartiremos el dinero. Mitad para ti, mitad para mí, me parece justo». «¿Y el piso de mamá?», preguntó Ashton bajando la voz. «¿Y nuestras tarjetas de crédito?». «Esto es», pensó Lulu, «esto es lo que realmente le importa». «Ya no voy a pagar el piso de tu madre», dijo con firmeza. «He bloqueado las tarjetas de crédito. Vas a tener que vivir con tu propio dinero, Ashton. Consigue un trabajo, como hacen todos los adultos normales». «Pero mi arte». «Tu arte no ha ganado un céntimo en 7 años», dijo Lulu, intentando que su voz sonara cansada en lugar de enfadada.
Puedes pintar por las tardes y los fines de semana, como hacen miles de artistas. Trabajan durante el día para pagar las facturas. Se llama responsabilidad. Ashton la miró como si la viera por primera vez. Tal vez lo era. Tal vez estaba viendo a la verdadera Lulu por primera vez, no a la mujer cómoda y dócil que había creado en su imaginación. «Has cambiado», dijo por fin. «Sí», asintió Lulu. «Por fin». Abrió el bolso y sacó una carpeta con papeles. «Aquí están los papeles del divorcio. Mi abogado ya lo ha preparado todo. Lo único que tienes que hacer es firmarlos». Ashton no cogió la carpeta. La miró como si fuera una serpiente. «¿Y si no firmo?» «Entonces llevará más tiempo y será más caro y desagradable para todos». Lulu se encogió de hombros. «Pero el resultado será el mismo. No voy a volver, Ashton, ni a ti ni a nuestra antigua vida». Ashton se sentó en silencio, digiriendo la información. Lulu podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras intentaba encontrar una forma de zafarse, de hacerla cambiar de opinión. Esto también le resultaba familiar. «¿Y si cambio?», preguntó finalmente. «¿Y si consigo un trabajo, si empiezo a ayudar en casa, si paso menos tiempo con mamá?» «No vas a cambiar», replicó Lulu con calma. «Lo has dicho docenas de veces en los últimos 7 años y nada ha cambiado». «Esta vez será diferente», insistió Ashton, con el mismo fuego en los ojos que una vez había enamorado a Lulu. «Te lo prometo». El fuego me abrió los ojos, me hizo darme cuenta de lo mucho que me importa nuestra familia, de lo... «Basta», volvió a cortarle Lulu. «Ya no creo en tus promesas. Firma los papeles, Ashton. Es lo mejor para los dos». Ashton la miró durante un largo instante y luego bajó los ojos hacia la carpeta. Lentamente, como si cada movimiento le doliera, la abrió y hojeó los documentos. «¿Te has decidido, verdad?», preguntó en voz baja. «Incluso antes de esta reunión». «Sí», asintió Lulu. «Lo decidí en el momento en que cerraste la puerta delante de mí la noche del incendio». Ashton apretó los labios pero guardó silencio. En su lugar, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de la chaqueta, un gesto que a Lulu le pareció extrañamente formal para un hombre que acababa de enterarse de que su matrimonio había terminado. «¿Te das cuenta de lo que me estás haciendo? ¿Con mamá?», preguntó, acercando el bolígrafo al papel. «Vamos a estar en una situación desesperada. Igual que yo cuando me quedé sin casa», respondió Lulu. «Estarás bien, Ashton. Eres listo, encantador, tienes talento, consigue un trabajo, ayuda a tu madre. Conviértete en un hombre en lugar de en un niño que espera que otro resuelva sus problemas». Ashton le dirigió otra larga mirada, luego firmó con fuerza en varios lugares marcados con marcadores y cerró de golpe la carpeta. «Ya está. ¿Satisfecho? Ya te has librado de nosotros». Lulu cogió la carpeta y volvió a guardarla en el bolso. Una extraña sensación de vacío y alivio la invadió. Era como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente y aún no se hubiera acostumbrado a la ligereza. «Gracias», dijo. «Mi abogado se pondrá en contacto con usted para informarle de los próximos pasos». Estaba a punto de levantarse cuando Ashton la agarró del brazo. «Espera, ¿y ahora qué? ¿Hoy? ¿Y mañana? ¿Dónde vamos a vivir? Mamá no tiene dinero para el alquiler y nadie me contratará de inmediato». Lulu le soltó la mano con cuidado. «Tienes 2 semanas antes de que te desahucien. Utiliza ese tiempo para encontrar una solución. Pide ayuda a tus amigos, ponte en contacto con los servicios sociales, vende tus cuadros eventualmente». «Nos estás abandonando a nuestra suerte». Ashton sonaba resentido. «Después de todo lo que hemos pasado juntos». «No, Ashton», Lulu negó con la cabeza. «Ya no te estoy salvando. Hay una diferencia». Con esas palabras se levantó, dejó el dinero de su té en la mesa y salió de la cafetería sin mirar atrás. Extrañamente, no sintió rabia ni amargura.
solo cansancio y una tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Hacía sol y refrescaba. Bowers se preparaba para el invierno. Las tiendas decoraban sus escaparates con motivos otoñales y la gente se envolvía en chaquetas y bufandas. Lulu respiró profundamente aire fresco y sintió una sensación de calma en su interior. Esa tarde le contó a Meredith su encuentro con Ashton. ¿Ha firmado?, se preguntó su amiga. ¿Así de fácil? ¿Sin luchar? No exactamente así, sonrió Lulu. Pero sí, lo hizo. Creo que se dio cuenta de que era el fin. ¿Y ahora qué? Meredith se recostó en el sofá con una copa de vino en la mano. Ahora espero al seguro. Vendo la propiedad y empiezo una nueva vida, contestó Lulu. Estoy pensando en mudarme a Greenfield. ¿En serio? Meredith enarcó las cejas. ¿Vas a dejar a Frank? Quiero decir, él te adora. Frank lo entenderá, dijo Lulu. Además, no puedo quedarme en Bowers. Demasiados recuerdos. Es un pueblo demasiado pequeño. Tarde o temprano me encontraré con Ashton o Heather. Meredith asintió con comprensión. ¿Qué harás con el dinero de la venta? Le daré la mitad a Ashton, como le prometí. Lulu dio un sorbo a su vino. Usaré mi mitad para comprar un pequeño terreno en el campo y construir una casa nueva. Una sencilla, pero mía. Me parece un buen plan, alzó la copa Meredith, por la nueva Lulu y su nueva casa. Chocaron las copas y Lulu sintió una sonrisa en los ojos por primera vez en mucho tiempo. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de negocios. La compañía de seguros pagó por fin la indemnización por la casa quemada. La cantidad era menor de lo que Lulu esperaba, pero aún así considerable. Encontró un comprador para el terreno, una joven pareja que quería construir allí su primera casa. Como había prometido, transfirió a Ashton la mitad del dinero recibido. Él le envió un breve mensaje de agradecimiento y ahí terminó su comunicación. Lulu presentó su dimisión a Frank y, como esperaba, él se mostró comprensivo. «Te echaré de menos», le dijo dándole la mano en una fiesta de despedida organizada por sus colegas. «Pero lo comprendo. A veces necesitas empezar de cero». A finales de noviembre, Lulu se trasladó a Greenfield, alquiló un pequeño piso en el centro y aceptó un trabajo en una agencia inmobiliaria local. La ciudad era más grande y bulliciosa que Bowers, con muchas caras nuevas y oportunidades. Aquí, nadie la conocía como la mujer de ese artista o la cuñada de Heather Brock. Aquí era simplemente Lulu Merriweather, una agente inmobiliaria con buenas referencias y un enfoque profesional. En diciembre, encontró el terreno perfecto a las afueras de la ciudad, pequeño, pero con una hermosa vista de las colinas circundantes. Se puso en contacto con un arquitecto y empezó a planificar su nueva casa. No tan grande como la anterior, pero más funcional y acogedora. Una casa para ella sola, sin habitaciones extra para invitados que nunca aparecían o para el de su marido, que apenas utilizaba. Meredith venía a visitarla todos los fines de semana y juntas elegían materiales, discutían la distribución, discutían sobre combinaciones de colores. Eran horas felices, llenas de risas y planes para el futuro. En febrero se hizo oficial el divorcio. Lulu recibió la notificación por correo, un árido documento legal que ponía fin a 7 años de su vida. Esperaba llorar, o al menos sentirse triste, pero solo sintió alivio. Era como si por fin se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. En marzo empezaron las obras de su nueva casa. Lulu iba a la obra todos los días después del trabajo, viendo cómo las paredes crecían poco a poco a partir de los montones de materiales de construcción, cómo se ponían los cimientos, cómo tomaba forma el tejado. Fue un proceso lento pero maravillosamente curativo ver cómo se construía literalmente una nueva vida a partir de las ruinas de su vida anterior. En primavera, cuando la casa estaba casi lista, recibió una extraña carta. No tenía remitente,
pero la letra era familiar, angulosa, con una fuerte presión. Heather. Lulu. Sé que no quieres saber nada de nosotros, pero hay algo que tengo que decirte. Ashton ha encontrado un trabajo normal en una tienda de electrónica. Está trayendo a casa un cheque de pago por primera vez en años. Él y yo alquilamos un pequeño piso en las afueras de Bowers. No es tan bonito como solía ser, pero tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Conseguí un trabajo como asesora en una tienda de cosméticos. Resulta que alguien necesita mi experiencia en maquillaje. No me disculpo, ni espero que quieras volver a vernos. Solo quería que supieras que lo que hiciste, por doloroso que fuera en ese momento, resultó ser lo mejor para todos nosotros. Ashton por fin ha crecido. Y yo he aprendido a apreciar lo que tengo, no a exigir más. Buena suerte. Heather. Lulu leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. No sintió triunfo ni regodeo, solo una tranquila satisfacción al pensar que tal vez sus acciones habían ayudado realmente a Ashton y Heather a dar un giro a sus vidas. A principios de verano, la casa estaba lista, una sencilla pero elegante casita de una planta con grandes ventanas orientadas al este y un acogedor porche. Lulu se había mudado un soleado día de junio, exactamente un año después del incendio que había destruido su antigua casa y su vida. Meredith la había ayudado a mudarse y habían organizado una pequeña fiesta de inauguración a la que invitaron a los nuevos compañeros de trabajo de Lulu y a algunos vecinos. Por los nuevos comienzos, dijo Meredith, levantando una copa de champán cuando todos los invitados se hubieron marchado y se quedaron solas en el porche, contemplando la puesta de sol. Por los nuevos cimientos, sonrió Lulu, chocando las copas con su amiga. Más tarde, cuando Meredith se hubo marchado, Lulu se sentó en el porche de su nueva casa, envuelta en una manta de cuadros y tomando té. La tarde era tranquila, con una ligera brisa que traía el aroma de la hierba y las flores. A lo lejos ladraba un perro y se encendía la luz de la casa vecina. Pensó en el año transcurrido, en todas las pruebas y cambios que había sufrido, en el incendio que había destruido su casa, pero que la había liberado de las cadenas de una relación enfermiza, en el miedo y la inseguridad que había superado, un nuevo trabajo, nuevos amigos, una nueva ciudad. Hace un año pensaba que lo había perdido todo. Ahora se daba cuenta de que había ganado mucho más. Confianza en sí misma, independencia, la capacidad de construir su vida según sus propias reglas. Los cimientos de su antigua vida eran de arena, inestables, poco fiables, se caían constantemente bajo sus pies. Los cimientos de su nueva vida los había puesto ella sola, con el sólido material del amor propio y la autoestima. Lulu tomó un sorbo de té y sonrió. Por una vez, el futuro no la asustaba. Al contrario, lo miraba con la esperanza y la serenidad de una persona que por fin había encontrado su hogar, no solo físico, con techo y paredes, sino también interior, en su propia alma.